Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio es iniciar esta semana, este primer lunes. Damos gracias a Dios porque Él nos permite iniciar este lunes. Damos gracias a Dios por ello. Gracias a Dios también por el culto de ayer. Y damos gracias a Dios porque fuimos muy bendecidos. Yo me imagino que en todas las congregaciones hubo gran bendición, porque el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias. Padre, estamos agradecidos en esta tarde. Gracias por tu bendición, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús te pedimos que ahora nos hables a través de la palabra, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Estamos en Romanos capítulo 11, versículo 22. Y fíjense qué precioso empieza diciendo: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Qué bendición! Hablar de la bondad de Dios, de la bondad y el juicio. Hay una tercera advertencia. El creyente gentil debe de mirar atentamente la bondad y la severidad de Dios. El Señor tiene una bondad increíble, mis amados, para cada uno de nosotros. Tiene una bondad. La severidad de Dios se ve en la caída espiritual de Israel. La palabra severidad significa abrupta, aguda, áspera, cortar. Los judíos habían cometido los mismos pecados acerca de los cuales se hace la advertencia a los gentiles en este pasaje. Los judíos habían desarrollado una actitud de arrogancia, de jactancia hacia otros pueblos, negándose a llevar la palabra de Dios. Ellos siempre se han creído superiores a los gentiles. Ellos siempre se han creído que son mejor que nosotros. Entonces tienen que conocer la severidad. Ya les digo, la palabra severidad significa abrupta, aguda, áspera, cortar. Habían desarrollado una actitud de arrogancia y jactancia hacia nosotros. Se habían sentido orgullosos y pagados de sí mismos, sintiéndose a salvo, seguros, pensando que por sí mismos eran más aceptables ante Dios que otros pueblos. Además de esto, flagrantes pecados, los judíos habían rechazado a los profetas de Dios a través de los siglos, hasta que finalmente dieron muerte al propio Hijo de Dios. En suma, el pecado de ellos había sido la incredulidad. La vasta mayoría de los judíos nunca creyeron a Dios, no al punto de amar a Dios en forma suprema. Qué triste que siendo el pueblo de Dios y que Dios los puso para que llevaran la palabra, nunca compartieron la palabra por ser orgullosos, por estar arrogantes. Y eso no era bueno delante del Señor. El Señor se sentía ofendido porque los judíos no compartían. Dice en Amós 3:2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor estaba enojado, estaba sentido con los judíos. En Lucas 12:47 dice: aquel siervo que, considerando la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¡Wow! Ya era siervo de Dios.
Y en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Y en Romanos 3, del 8 al 9 dice, ¿y por qué no decir cómo se calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá los que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso vimos la severidad. En Jeremías 21:14 dice, yo os castigaré conforme el fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en sus bosques y consumirá todo lo que está alrededor de él. Tenemos que tener temor de Dios, temor a la severidad de Dios, porque es tanto lo que había bendecido Dios a su pueblo y ahora no le han contestado, ahora se han rebelado, ahora no han hecho lo que el Señor les decía. Pero ahora vamos a ver la bondad de Dios. La bondad de Dios se ve en el hecho de injertar a los gentiles y aceptarlos. ¿Se acuerdan que el viernes hablamos de cómo nosotros somos plantas silvestres, pero estamos en la vid verdadera? Nosotros seremos vides silvestres, uvas silvestres, pero ahora estamos injertados, y eso se ve en la bondad de Dios, que nos injertó a los gentiles a la vid que es el Señor Jesús. Pero tenemos que ver el énfasis de este argumento. La bondad de Dios es dada solamente a quienes permanecen en la bondad de Dios. Si ya hemos conocido el amor y la bondad de Dios, tenemos que permanecer en ella. La persona que conoce el amor de Dios debe de caminar y de vivir en la bondad de Dios. La palabra permanecer significa seguir, estar firme, quedarse, perseverar, continuar, estar. La idea es tanto de posición como de relación. ¿En qué posición estamos? ¿Y cuál es mi relación con Dios? Porque puedo estar ahí, pero no tengo relación. Puedo estar ahí como el pámpano, pero no busco a Dios, no oro, no busco al Señor. Entonces tenemos que entender que es posición y relación. El creyente está establecido en la bondad de Dios, pero tiene que estar relacionado con la bondad de Dios. Es el cuadro de una persona que permanece y habita en la casa del hombre de la bondad de Dios. El creyente gentil debe de permanecer, habitar, seguir, perseverar en la bondad de Dios. O él también será cortado, como los judíos. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:4. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la bondad de Dios.
Tenemos que disfrutar la bondad de Dios. Fuimos injertados sin merecerlo. Fuimos injertados en la vida verdadera. Tenemos que estar ahí. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia es la bondad de Dios. Y en 2 de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tú y yo tenemos que disfrutar la bondad de Dios, no abusar como los judíos, que estaban tan seguros que perdieron, se extraviaron y perdieron el lugar, perdieron la relación de Dios, la perdieron. Tenemos que permanecer en la presencia del Señor. Tenemos que permanecer en la bondad de Dios. Permanecer en su bondad. Y no ser como los judíos, que nunca compartieron la palabra. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Y tenemos que compartir la palabra a otros, hablarle a otros. Así que disfrutemos la bondad de Dios. Si no, vamos a tener la severidad de Dios. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios, que aprecian lo que es la bondad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hemos aprendido este lunes. Gracias porque en ti tenemos la bondad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Queremos seguir, Señor. Señor, siendo bendecidos por la bondad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues sigamos permaneciendo y relacionándonos más con nuestro Padre Celestial. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.